Muy buenas a todos, queridos amigos. Lunes 11 de julio. Ya estamos en pleno verano. Aquí en el sur, pues ya están los típicos grados de 40, 40 y pico, 50 a las 4 de la tarde, a las 2 de la tarde. Pero bueno, hay cambio climático porque es que el año pasado no había 40 grados ni el anterior. Y hace 10 años pues tampoco había 40 grados. Parece que yo cuando nací yo en julio, mi madre me dijo que iba con Rebequita de la calle del cambio climático que está viendo ahora mismo, pero no vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de la OTAN. Y es que recientemente en Madrid celebró la cumbre de la OTAN, que todo el mundo llevándose las flores para Antonio Sánchez, para Pedro Sánchez, pero fue algo organizado por el PP, si no me equivoco, porque eso no se organiza de unos 2 años a vista, sino algo más con más antigüedad. Pero igualmente a mí me sentó muy mal que toda esa cumbre de la OTAN y demás pues, se gastara dinero español para nada, porque Ceuta y Melilla pues siguen sin estar protegidas por la OTAN. Y otra de las muchas más cosas que mejor nuestros invitados van a poder compartirlo con nosotros y dar su opinión. Así que la intro que tanto nos gusta y empezamos. Pues tenemos con nosotros a Chimo, Regresismo en Twitter. Muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días. Encantado de estar un día más aquí. Días. Pues otro día más y todos los que hagan falta hasta que nos digan que dejemos de estar, pero espero que no, que en Decisión Radio sigan contando con nosotros. Y tenemos a otro invitado, a Jaime Muga, que está en Bruselas, a nada de la sede de la OTAN, así que un buen invitado para que nos hable más o menos de eso. Jaime, bienvenido y muchísimas gracias por estar en Decidiendo con Baraca en Decisión Radio. Muy buenas a todos y muchas gracias a vosotros por la invitación. Estamos ahora mismo en directo, como lo sabéis, en directo, grabado, pero pues son las 11 de la mañana. Esta noche sale en YouTube en el canal de Baraca Televisión. Así que, queridos invitados, la OTAN. De primera, la pregunta primera es fácil. ¿OTAN sí o OTAN no? OTAN no, vamos a hablar. Jaime, te pregunto a ti que eres el nuevo. A ver, habría que especificar más adelante sobre condiciones, la posición de España, la posición de la OTAN en general, pero desde mi punto de vista yo sí que soy bastante otanista en la defensa de la Alianza Atlántica, lo que representa, lo que ha sido y lo que puede ser. Pero hay cosas que corregir, cosas que arreglar y cosas que cambiar, que ya hablaremos sobre esto más adelante. Chimo, ¿OTAN sí o OTAN no? Decías, pregunta fácil. Tan fácil no la considero, pero bueno, a ver, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo que pasa, esta OTAN, no. Vale. Entonces estamos como antes de fuera de cámara, se lo he dicho a Jaime, es como la Unión Europea. ¿La Unión Europea está de aquí? No. Pues esta OTAN no, pero tampoco yo soy partidario desde el principio de que entró y bases fuera. O sea, no necesitamos tener bases de Estados Unidos en nuestro país porque al final, ¿de qué nos sirven? Para proteger a Estados Unidos, no a España. Pero bueno, esta OTAN no. Entiendo, Jaime, entonces que tú también serías partidario de esta OTAN actual no, como vamos a matizarlo. ¿Serías tan de esta OTAN no o querrías una OTAN distinta o esta te gusta tal como está? Tenemos que igual remontarnos un poco a los orígenes, pensar en cómo estaba Europa en el 49, un completo trauma en toda Europa occidental de la Segunda Guerra Mundial, y la población pues asumió el contrato social de, vale, dejamos de invertir en defensa, en ejércitos, porque nos ha llevado a 2 guerras mundiales que han arrasado el continente, a favor pues de invertir en más desarrollo, más políticas sociales, y delegamos toda nuestra defensa y nuestra capacidad militar a los Estados Unidos. Eso funcionó perfectamente durante la Guerra Fría porque el poder soviético no podía compararse contra ningún tipo de poder europeo y todo funcionó bien hasta el momento. Claro, luego llega el 91, 92, la Unión Soviética cae, el Pacto de Varsovia se disuelve y muchos de estos lo que hacen es abandonar el Pacto de Varsovia para unirse a la OTAN. Y ya entramos en la dinámica de un nuevo orden mundial, un nuevo juego de poderes, qué sentido tiene la OTAN, queremos los europeos dejar nuestra acción exterior, nuestra defensa a Estados Unidos y al mismo tiempo
¿podemos distinguir ya entre el interés de defensa europeo del interés de la OTAN o del interés de los estados que componen tanto la Unión Europea como la OTAN? ¿Es compatible el interés de los estados individuales, el interés de la Unión Europea y el interés de la OTAN? Y en el caso de España, especialmente teniendo en cuenta que el artículo 5, que es la base de la OTAN, que es lo que significa, si atacan a uno, nos atacan a todos, no incluye los territorios que están fuera de Europa, con la excepción original de Argelia, que ya se eliminó con la independencia. Y ahí entra la cuestión de nuestro vecino del sur, de Marruecos. Si hay algún tipo de acción sobre Ceuta y Melilla, ¿de qué nos sirve la OTAN si los principales aliados de Marruecos son al mismo tiempo miembros de la OTAN, que son Francia y Estados Unidos? Entonces, ¿es la OTAN verdaderamente un agente contra los intereses de España como nación? ¿O es que España no ha jugado el rol o la presión necesaria dentro de la misma para condicionar los tratados y que estos entren en consonancia con los intereses del país? Esa es mi posición. Chimo, voy a dejar un detallito y te dejo a ti. Toda la razón, tienes la razón. Y España nunca ha hecho nada. O sea, España siempre ha sido el culo de Europa, el culo del mundo, el culo de la OTAN y nunca ha dicho, oye, esto es mío. Y el ejemplo más claro es con Gibraltar, que era un peñón y tienen un aeropuerto y la policía de Gibraltar dispara a la policía, a la Guardia Civil y no pasa nada. Y ahora que se han ido de Reino Unido, de la Unión Europea, siguen estando igual y no hay cojones, por así decirlo, de la Guardia Civil o de ningún otro de hacer lo mismo y de pegarle 2 golpetazos con las lanchas o de pegarle 2 tiros. Chimo, 2 tiros a la lancha, que se entienda bien, No, sí, estoy bastante de acuerdo con lo que decía Jaime en general, porque realmente lo que hemos hecho ha sido subcontratar nuestra defensa a Estados Unidos. Pero defendiendo nuestros intereses, no, convirtiéndonos prácticamente en un estado vasallo de Estados Unidos. Preguntabas tú antes, ¿qué nos aporta tener la base en Rota? Pues poco o nada, teniendo en cuenta que en caso de un ataque marroquí a Ceuta y Melilla, pues mirarían hacia otro lado porque, como decía Jaime, no están contempladas su defensa en el artículo 5 y entonces Marruecos es el socio preferencial de Estados Unidos en África. Por lo tanto, es muy probable que en esa eventualidad de un ataque marroquí contra Ceuta y Melilla, pues mirasen hacia otro lado. Y nosotros hemos estado durante años, desde que entramos en la OTAN, haciéndoles el juego, simplemente pues accediendo a todos los deseos de Estados Unidos, excepto el de gastar en defensa más, como pedía Trump, que Europa gastase un poquito más en defensa, que no podía ser que sea Estados Unidos únicamente quien gaste en defensa para defender Europa, pero por lo demás, que si hay que enviar aviones al Báltico, se envían aviones al Báltico, que hay que enviar buques al Mar Negro, se envían buques al Mar Negro, pero sin embargo, la OTAN aporta algo a España y a los intereses de España como nación. Yo creo que hoy por hoy no, y estoy bastante de acuerdo con Jaime, que mucha culpa la tenemos que asumir nosotros, porque no hemos sabido presionar para que la OTAN de verdad defienda intereses, ni defender nosotros nuestros propios intereses dentro de la OTAN. Yo querría decir que me llama la atención, tú has mencionado lo del Báltico y a mí me llama la atención que justamente antes de que pasara todo esto ya se iban a misión allí a Letonia o Lituania, no sé a dónde. Me acuerdo cuando conozco gente militares que se iban los 6 meses estos, pues se iban a Mali. A ver, a Mali o al Líbano, que fueron al Líbano, ¿no? Gente de Córdoba fue al Líbano y me contaron que sí, que podían sufrir, podían estar mal, pero vamos, no había tanto problema. Murió soldado español y más, pero no había tanto problema, pues se podía estar. Pero cuando se enteraron lo de Letonia o Lituania o lo que sea, dice, lo llegó a saber, me hubiera pedido eso. Porque eso sí que eran unas vacaciones. Porque allí no te iba a llegar un cohete de un loco, ni tampoco Israel iba a participar dentro de bombardeándote. No iba a haber nada. Ahora ya sí hay tensión. Pero es que no hay nada comparado con Mali, Líbano o lo que sea. Pero ¿ya sí sabía la OTAN que iba a haber problemas con Rusia?
La cuestión es que estamos hablando de que los países bálticos en total suman menos de 6 millones de habitantes, siendo 3 países y sus capacidades militares pues son prácticamente nulas. Por lo que desde su perspectiva sí que existía un miedo a una intervención, una amenaza constante por parte de su antiguo dueño, que es Rusia. Y claro, lo primero que hicieron nada más lograr su independencia fue intentar arroparse bajo el paraguas defensivo de la OTAN y el paraguas económico y político de la Unión Europea. Y lo consiguieron pues porque siempre dentro de las antiguas repúblicas soviéticas tuvieron una posición preferencial desde la perspectiva europea. El Líbano pues fue una cuestión más relacionada con Naciones Unidas, del papel de España dentro de todo el mundo, y la acción en Mali pues junto a los franceses de la contención y la estabilización del Sahel, que de una manera u otra pues bueno, o manejarla o proteger las minas de oro de Francia en Mali. Vamos a llamar las cosas por su nombre. O las minas de combustible nuclear en Níger. Ese terreno a Francia les da igual y al resto de la OTAN les da igual lo que ocurra ahí con los individuos de allí. Es más bien a proteger las minas de oro. Pero sí, queda muy bonito decir la protección del Magreb. Sí, si tiras la ficha de dominó, pues es más o menos coherente o visible cómo puede caer en dirección a ser algo negativo para España. Pero sí, la cuestión es, ¿qué pintaban tropas y medios españoles en el Báltico cuando nuestros flancos estaban completamente ignorados desde la Unión Europea y desde la Alianza Atlántica? Chivo. Sí, es que además, de hecho, nos preocupamos en gastar los pocos recursos de defensa que tenemos allí y, sin embargo, estamos viendo pues prácticamente cada semana cómo es asaltada la frontera sur. Entonces, no sé hasta qué punto nuestros políticos han pensado racionalmente que nos puede dar algún tipo de beneficio, porque por muchos gestos de buena voluntad que se intente hacer por parte del gobierno de turno, ya sea el que tenemos, el anterior, o los que hemos tenido desde que entramos en la OTAN, desde la transición, ¿vamos a recibir algo a cambio? ¿Realmente vamos a recibir algo a cambio de estar enviando a nuestros soldados, estar enviando nuestros recursos a la otra punta de Europa o al otro lado del Mediterráneo o más allá del Sáhara? ¿Vamos a recibir algo a cambio alguna vez? Ni siquiera son capaces de incorporar a Ceuta y Melilla en la defensa de la OTAN. Algo estamos haciendo muy mal. Y ahora me gustaría sacar a colación de lo que has dicho el tema de quiénes han sido verdaderamente los ganadores y los perdedores de la cumbre celebrada en Madrid. Uno piensa que al ser anfitrión, pues partes con una posición de poder en las negociaciones. Y luego vemos cuáles han sido los antecedentes y las consecuencias de la cumbre. Y realmente el país victorioso dentro de la alianza ha sido Turquía. Turquía, que no ha aportado absolutamente nada en medios logísticos, técnicos para la celebración de la cumbre, a cambio de decir que sí, únicamente levantar su veto a la entrada de Finlandia y de Suecia en la Alianza Atlántica, ha conseguido a cambio absolutamente todas las exigencias que les pedía a estos dos países, mientras que España ha intentado introducir el debate de ampliar la cobertura defensiva de la OTAN a Ceuta y Melilla y fue ignorada en cuestión de una hora. Yo creo que lo intentaron en la prensa más que intentarlo allí, que hicieron el paripé porque había que hacer paripé. Sí, de que solo aparecía en fuentes periodísticas, pero en ningún tipo de fuente oficial. Sí. A mí me llamaba la atención porque lo que has dicho bien claramente, Chimo, lo de que no servía más allá del Sáhara para defenderlo donde la zona que tú has dicho antes, Jaime. Pero, joder, es que tenemos la frontera aquí o tenemos Ceuta y Melilla, que son ciudades, y eso no se defiende. O sea, la OTAN tiene que ir a Mali a defender Mali, pero no Ceuta y Melilla, que es parte de España. Entonces ya, como diciendo, aquí pasa algo. ¿Y qué nos vamos a llevar? Nada. Nosotros, nada, no nos vamos a llevar nunca nada. Y como Marruecos intenta entrar en Ceuta y levantemos la voz, nos vamos a llevar palos. Y encima, irónicamente, fue Marruecos la que provocó el último salto en Melilla, creo que fue. Marruecos fue quien acabó o asesinó a los que estaban asaltando, y encima tenemos que darle las gracias porque lo evitaron. Hombre, claro, es como si me estás dando a mí las gracias porque soy el que pone el botón de encendido y el botón de apagado, de nada, hombre, si no llegas por mí no cruza nadie más, ¿no? Si es que has sido tú el causante de que cruzaran bueno, que no son subsaharianos porque vienen de todo el mundo, pero
De No, toda sí, cosa. ya que ponemos el foco de la actuación de la OTAN en África, por ejemplo, no es que se estén defendiendo los intereses de Mali o se esté intentando controlar el terrorismo yihadista allí, es que se están defendiendo en África los intereses de Francia. ¿Por qué? Porque Francia tiene una política exterior clara y coherente desde hace muchísimos años. Francia tiene en África un grupo de países francófonos con el que tiene diversas instituciones supranacionales de coordinación y metiendo un dedo un poco en la llaga, ¿por qué nos creemos que la OTAN intervino en Libia? ¿Qué personaje estaba en África metiéndole el dedo en el ojo a los franceses constantemente? Claro. Y me gustaría ampliar el frente de la tierra africana al mar africano y hablar de la Operación Atalanta, la operación contra la piratería en las aguas de Somalia, que la gran mayoría de los buques empleados fueron españoles, mientras que los buques protegidos y cubiertos por esa operación defensiva iban principalmente a puertos de Amberes, Rotterdam y Hamburgo. Mientras que la contribución belga, neerlandesa y alemana a esa operación militar fue nula. Los protestantes haciendo siempre cosas de protestantes. Otra cosa interesante que me llamó la atención después de esta cumbre de la OTAN, y quiero que me deis vosotros vuestra opinión, porque a mí me hizo gracia, ¿no? Justamente se celebra una cumbre en la OTAN en España, justamente un partido socialista que siempre ha sido de no a la guerra, un partido de izquierdas, un partido de la guerra no, los militares matan, tenemos que construir carreteras y colegios y hospitales, van a aumentar el presupuesto militar, algo que llevamos muchos gritando y pidiendo, pero también, irónicamente, ¿para qué? Para volver a hacer eso, de ir con barcos a Somalia para proteger buques de otros países o para tener Ceuta y Melilla en defensa, para mandar las tropas mejoradas a regalarla a Ucrania o a los bálticos. Sí, no sé, o sea, por ejemplo, el Partido Socialista, sí, por algo se define, es por su incoherencia en el largo plazo, ¿no? Pero claro, en el corto plazo queda un poco raro decir que la culpa de que suba el precio de la gasolina, la culpa de que suba la luz, la culpa de que suban los productos básicos es de la guerra de Ucrania Sí. y no gastar dinero en defensa porque te lo está pidiendo la OTAN. Entonces, para que cuele ese tipo de mentiras, pues algo hay que aparentar. Pero es que no hay nada más detrás de eso. No hay nada más, es simplemente un intento de juego electoral. Ya se han olvidado un poco de todo el sector de Izquierda Unida, de OTAN no bases fuera, porque es bastante impopular en prácticamente toda la masa social española. Entonces, pues para seguir un poco su coherencia cortoplacista de que ahora mismo todo lo que pasa malo es culpa de Rusia y de la guerra en Ucrania, pues ahora de repente OTAN sí, inversión en defensa, inversión mínima en defensa, por supuesto, y a seguir hacia adelante, a ver si la gente traga con ella. Sí, es básicamente eso. Hacen esto porque es lo que conviene según el guion ahora mismo. Hace un año te compraban perfectamente el discurso de lo que te gastas en 10 tanques lo puedes invertir en un hospital. Y ahora, pues como la línea del discurso internacional es pues compromiso total con Ucrania y hay que reforzar las capacidades de defensa europeas, reforzar la OTAN, enviar armas y estarnos parados, pues ahora lo que tenemos que hacer es meter dinero en defensa, pero claro, sin desarrollar cómo se va a hacer eso, si va a tener algún tipo de repercusión real o simplemente va a ser dinero tirado prácticamente a campañas electorales y propaganda política, que es lo que me temo que Bueno, ocurrirá. Porque claro. aquí ya podríamos hablar de lo que supone la industria de defensa europea, que lo que prácticamente lo único que defiende son puestos de trabajo y sueldos, principalmente en Baden-Württemberg o en Renania-Palatinado, Alemania. Donde hay industria. También. Un tema curioso que se habla muchas veces, yo creo que nunca va a llegar a ocurrir, pero bueno, del ejército de la Unión Europea. Un ejército conjunto de la Unión Europea. ¿Esto no chocaría con la OTAN? A ver, es un tema que entró más a debate con las declaraciones de Trump cuando intentó cuestionar cuál era el sentido de la OTAN cuando no había ningún compromiso de defensa por parte de ningún Estado europeo y que se delegaba toda la responsabilidad de Estados Unidos cuando pues Rusia ya no era la amenaza que supuso cuando era la Unión Soviética, ahora que Estados Unidos está más enfocado en su frente pacífico. Entonces, pues las instituciones europeas se dieron cuenta de lo completamente abandonado y denostado que estaba la defensa europea
y entraron ciertos proyectos. Pero, ¿cuál es la realidad de los mismos? De que lo más parecido ahora mismo que existe a una planificación de un ejército europeo es una fuerza de reacción rápida de 5.000 hombres en total. ¿Qué significa eso dentro de un escenario global o dentro de un juego, un ajedrez de potencias como puede ser la Unión Europea contra otros estados de su mismo nivel? Absolutamente nada. Y lo que he mencionado anteriormente, los proyectos de industria europea se hacen más pensando en cuáles son las repercusiones económicas y sobre el mercado laboral de los distintos estados miembros que cuál es la aplicación real en bélica de lo que se fabrica. Sí, además sería un pequeño bocado más a la soberanía de los países que integran la Unión Europea, porque al fin y al cabo, si tienes un ejército conjunto, evitas de todas que haya un enfrentamiento entre ellas. ¿Y qué pasa? Que al final, pues ¿quién va a salir ganando? Pues los que ya salen ganando, los que han propuesto esto. Si han propuesto esto porque sus intereses son los que se sobreponen sobre el resto. Si el resto no tiene ni siquiera ejército, no para emplear la violencia, porque es evidente que en el seno de la Unión Europea ningún país ahora mismo va a emplear la violencia contra otro, pero sí que vemos, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, como hay países como Polonia, como Hungría, que hay ciertas políticas que dicen, mira, no, hasta aquí. En caso de que se crease un ejército de la Unión Europea, ¿qué fuerza tienen esos países ya si ni siquiera tienen el poder sobre su propio territorio porque no tienen un ejército que lo defienda? Claro, claro, en la frontera mismo. El ejército lo quitarían Alemania, Francia o la Úrsula tal, quitaría el ejército de la frontera, los mandaría, pues justamente ese día los mandaría a Francia o a donde sea, o al Canal de la Mancha, que no hay nada allí, porque a Ceuta no lo mandaría, y todos los inmigrantes pasarían por ahí porque no hay ejército para protegerlos. Eso, ¿a qué intereses o a qué interés de defensa serviría ese ejército? Pues los bálticos, Polonia, etcétera, pues obviamente un enfoque más hacia contención de Rusia. Grecia, contención de Turquía, que entraría en conflicto con la posición de que Turquía es también aliado de la OTAN. Y que quiere entrar en la Unión Europea. Bueno, eso son ya, candidatos. Sí, pero nunca se sabe, nunca digan nunca, ¿eh? Que este paso... Decían los mismos que no se iba a ir Reino Unido y se ha ido. Y creo que es lo mejor que ha podido hacer Reino Unido. Ya partidario cada uno. Pero sí, que es lo que ha dicho Chimo, que esos soldados no estarían, esos países pequeños no tendrían protección. Y yo creo que muchas veces no se protegen por la Unión Europea porque las sanciones que hemos visto a Hungría, por ejemplo, por defender la familia o evitar que en colegios se defienda la... no voy a decir la homosexualidad, pero sí la educación sexual degenerada, pues ha tenido problemas con la Unión Europea. Pues ¿qué pasaría si encima el ejército no es ni tuyo? Y los mismos que atacaban a Hungría y a Polonia por ese tipo de medidas, siendo estos dos países los primeros que llevaban desde 2014 alertando sobre la necesidad de ayuda de Ucrania, la amenaza que suponía Rusia, etcétera, los primeros que ahora mismo aplauden todo lo que se hace con relación a Ucrania como si ideológica o socialmente Ucrania fuera muy distinta en valores a Polonia o Hungría. Sí. No es el caso. Esa es otra. Otro melón que abrir. Eso, pero no es el tema, no es el tema. Es algo incluso yo no la veo muy buena. Hace unos meses cuando cayó el gobierno afgano, que Bielorrusia se dedicó a fletar aviones para enviar inmigrantes afganos a la frontera, un ejército europeo habría estado ahí para defender esa frontera. ¿De verdad? Bueno, claro, encima, cuando pasó eso, la principal potencia de la Unión Europea, que es Alemania, se dedicó a hacer tratos a espaldas de los demás para llegar a acuerdos de transición y movimiento de los inmigrantes con Bielorrusia a espaldas de los países fronterizos como pueden ser Polonia y Lituania, sin decirle absolutamente nada a ninguno de estos dos gobiernos. Es que es completamente inviable. Correcto. Bueno, pues quedan 5 minutillos. Vamos a ir finalizando más o menos. Habéis escuchado todos los que en directo en Decisión Radio, los que nos estáis viendo por el canal de YouTube. Las opiniones más o menos, creo que los tres compartimos lo mismo, que tiene que cambiar esta OTAN. Bueno, yo soy más de que no quiero OTAN, no quiero base en España y ojalá tener un ejército que merezca la pena en España, que pueda plantarse en cualquier sitio
y decir, oye, hasta aquí, ¿no? Que pueda plantarse en la valla y decir hasta aquí, ¿no? Y pegar tiros si hace falta a los enemigos que intenten cometer delitos o entrar ilegalmente. Pero bueno, al estar en la Unión Europea, eso ya sería un problema. Y más con la sociedad que tenemos hoy del mundo guapo. Pero, ¿creéis que algún día sí llegará a suceder eso de cambiar la Unión Europea para bien? O sea, la OTAN para bien, ¿o seguirá siempre igual, incluso a peor? Yo creo que eso solo puede surgir a través de una crisis o un colapso en el tipo de sociedad post-Segunda Guerra Mundial y la mentalidad de defensa europea que se ha creado a partir de entonces. Tenemos que ser conscientes de nuestras capacidades, necesidades en el ámbito de la defensa y darnos cuenta de que intentar ser los más bondadosos del mundo y del sistema no nos favorece en absoluto y que tenemos que defender lo nuestro y lo que somos, porque si no estamos... ¿de qué nos sirve una política de defensa cuando permitimos que todo lo que nos pueda hacer daño o mal a nuestro sistema y a lo que defendemos entre voluntariamente, no por términos militares, sino por términos civiles? Entonces, si queremos una OTAN renovada y que defienda lo que defendía en Orígenes, es necesario hacerse este tipo de planteamientos, que ya han surgido en ciertos países, pero al final los que llevan la voz cantante son los que condicionan al resto, ya sea por su peso económico o su peso político. Sí, o sea, si por cambio para bien en la OTAN entendemos un cambio en pro de los intereses de España, pues lamentablemente me temo que no. No vamos a ver eso en la vida, básicamente porque en España no tenemos políticos con opción a gobernar que estén dispuestos a realmente dar la cara por los intereses nacionales en el extranjero. Tenemos políticos que, como ha hecho Pedro Sánchez ahora, pues les gusta mucho figurar, les gusta mucho organizar estos eventos, enseñar el Museo del Prado, ver lo bien que, lo guapo que es, enseñar lo guapo que es a las cámaras de todo el mundo, mientras en el resto del mundo, en el resto de países de la OTAN, lo leí el otro día por Twitter y es verdad, es noticia los acuerdos a los que se llega, que Finlandia y Suecia van a entrar, pero la mayoría de gente ni siquiera sabe en qué país estaba siendo la cumbre, no le importa. Claro, si es que en verdad nunca ha importado, porque yo nunca... Jaime, que tú lo sabrás mejor. ¿Cada cuánto es estas reuniones de la OTAN? A ver, importantes suele haber semestrales en Bruselas y luego se hace una reunión anual o bianual para reformas o procesos importantes. Y aquí ha caído pues tanto la crisis, el conflicto en Ucrania como la solicitud de adhesión de Suecia y Finlandia. Pero que hay ya muchas reuniones. venía programada desde hace 4 o 5 años. Desde los últimos años de Rajoy estaba prevista la celebración de esta cumbre. Claro, es que el tema es ese, que es que a mí qué más me da dónde se celebre eso cuando se haga, si es que a mí qué más me da que dónde se haga. El tema es que aquí se ha querido vender como, estamos encantados con... No. Si a la gente le da exactamente igual. A la gente le da exactamente igual donde se haya celebrado. Bueno, pues chicos, Chimo, di. No, que luego otro tema es cómo parece ser que de repente si perteneces a la OTAN no puedes tener una política exterior independiente y llevarte bien y hacer tratos comerciales con países enemigos, en este caso Rusia. Ahora porque hay una guerra abierta, pero Italia ha estado comerciando con Rusia como el que más y sigue haciéndolo y va a seguir haciéndolo. Turquía no, los tontos somos España. Turquía no se adhirió a las sanciones. Grecia compra armamento ruso. O sea, y nosotros pensamos que estar en la OTAN significa, pues, ser el lamebotas de Estados Unidos en todo. Y no, o sea, tenemos que tener en cuenta que a pesar de estar en la OTAN, podemos tener una política exterior propia. Como se ve en el caso de Grecia y Turquía. Comparten OTAN y sus intereses no pueden ser más contrapuestos. Y su política exterior no puede ser más diferente. Lo de siempre al final, que somos los lamebotas, los lameculos y los tontos y los últimos. Es más, dejaron a Pedro Sánchez encima en una esquinita siendo el que lo organizó, ¿sabes? Que vinieron aquí como vienen los guiris, a consumir, a comer, a beber y a gastar dinero, pero justamente nos costó a nosotros dinero esta vez.
No, nos costó encima a nosotros. Bueno, pues ya sí que acabamos. Jaime, muchísimas gracias. Espero contar contigo para más ocasiones. Chimo, muchísimas gracias como siempre. Y tengáis buena semana y hasta pronto.